empezando lo que estamos viendo con conexiones rígidas. Entonces, rápidamente estamos en un tercer caso, que sería el caso C. Vamos a trabajar ahorita con estas placas. El caso B, bien, el caso B no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque la conexión en este caso, la soldadura que se está aplicando aquí en los patines, se revisa de manera directa, como si fuera vamos, la continuación del elemento. En este caso del patín. Qué bueno que menciono esta parte. Nada más les comento, déjenme abrir el ejemplo para comentarles algo que quiero que chequen. Entonces ya le corregí por ahí algunos datos, chequenlo bien a ver si ya está más completo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Acá. Ok, una vez que nosotros ya definimos el espesor de la placa, ajá, y el diámetro, bueno, el número de tornillos y el espesor de la placa, nos faltaba checar la soldadura que debemos aplicar el, entre la placa y el patín de la columna, ¿vale? Esta zona. De hecho, está indicándose acá. Ahora, nosotros la placa la estamos, yo acá, según es lo que gobernaba la placa, estaba regida por el efecto de fractura debido a la tensión, ajá, con esta expresión. Entonces, el espesor que tú requerías era 0.76, entonces decidimos meterla a 1 pulgada, ¿sale? Entonces, aquí la cuestión de que el espesor del patín de la columna, chequen, es de 0.78 pulgadas, si no mal recuerdo, y el espesor de la placa de 1 pulgada, ¿sale? Entonces, aquí la situación es de que yo quisiera soldar con penetración completa, ¿sí? Pero no lo puedo hacer. ¿Alguien me puede indicar por qué? ¿Por qué no puedo hacer la penetración completa de la placa al patín de la columna? ¿Por qué razón? Ahora, en el ejemplo está indicado así como penetración completa. En en el problema del ejercicio, acá dice la flecha penetración completa. ¿Sale? Entonces, había que verificar si es conveniente utilizar penetración completa o definitivamente, como lo estamos indicando en el ejercicio, en realidad no es penetración completa. Lo que vamos a hacer es una penetración parcial de 3/4 de profundidad. Es decir, esos 3/4 que yo estoy indicando ahí, es prácticamente la penetración del diseño. Pero ¿por qué razón, compañeros? ¿Por qué razón tengo que meter esa parte? En pocas palabras, lo que estamos indicando es esto, los 3/4, la profundidad de la penetración. Digo, esto ya no se indica en la ingeniería, pero para que lo chequemos, es la profundidad de 3/4 de pulgada. Pero aquí como que no queda muy bien, voy a borrar esta parte. Entonces la profundidad son 3/4. ¿Por qué razón, chicos? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo, circunstancia o razón no puedo soldar con penetración completa? Yo voy a soldar la placa al patín de la columna. A ver, chicos. O díganme si es correcto, pues lo metemos de penetración completa, sin problemas. Porque no se podría alcanzar todo el área de que va a ser en contacto del patín y la placa. Bueno, pues no sería así exactamente, pero
por ahí vamos, ¿no? Pero hay una razón más, ¿por qué? Y es muy importante esa razón. O sea, de entrada, Perdón, profe, ¿es por lo que menciona el IMCA sobre la tensión perpendicular al eje de la soldadura? no. No, de entrada nada más imagínense, yo aquí a ver si voy a intentar hacerlo un poco más a escala. Ahí está una placa de 3/4 de espesor y aquí hay una placa de 1 pulgada. Creo que sí se ve un poco la diferencia, ¿no? De grosores. Entonces, si yo quiero hacer una penetración completa, tengo que ranurar o tengo que hacer el bisel a 45 grados. Perdón, es que no me... 45 grados de la placa que voy a unir. En este caso es la placa horizontal. Imaginemos que son 45 grados. Pues tienes que retirar un montón de material ahí y además esa zona que estás retirando es la que debes reemplazar por soldadura. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues yo estoy colocando demasiado material de aporte que en un momento dado puedo llegar a dañar o a quemar la placa a la cual me estoy uniendo. Entonces, esta penetración completa, como la estoy indicando acá, no sería posible. Es decir, este es un espesor 1, este es un espesor 2, donde el espesor 1 es mayor al espesor 2. Entonces, esta opción de colocar la soldadura de penetración completa, yo te puedo indicar que pues no es correcto, ¿sale? Incluso así lo voy a poner tachado, ¿vale? No se puede. ¿Por qué? Porque el material que yo voy a colocar puede ser demasiado que, lejos de unirlo, a lo mejor sobrecaliento demasiado la placa y lo que puedo provocarle acá es que la placa que recibe pues se dañe. Entonces, a lo máximo que te piden es que coloques el tamaño del bisel o la penetración del bisel del espesor de la placa menor. En este caso, ¿cuál es el espesor menor? Pues el que recibe. El que llega, pues es de mayor espesor. Entonces, chequen ustedes. Lo que tienes que hacer con tu placa, entonces, tú tienes ahí tu placa, y tienes que dejar el bisel así. Entonces voy a borrar esta línea y lo vamos a hacer un poco mejor. Entonces, esta es la continuación. Entonces, vean, estos son los 3/4 y de acá para acá también son los tres cuartos de pulgada. ¿Por qué? Porque el bisel debe ser a 45 grados. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Entonces, esta es una. Ahora, sin embargo, tenemos que hacer una revisión al ser penetración parcial, ¿sí? Tenemos que hacer una revisión de esa soldadura. La soldadura está a tensión. Entonces, como es una penetración, pues una soldadura de penetración, entonces la revisión, si ustedes consultan la tabla del IMCA, hay una tabla de soldaduras. Déjenme ver si no me tardo en llegar a ella. Déjenme nomás abrirla. La tabla J22, algo así. ¿Dónde está el Inca? Manual de acero Inca. Es la J25, profe, está en la página 298. 298. Ok, para ir de volada, ¿no? Para allá. 298. Ahí estamos. Entonces, resistencias de las soldaduras. Vean, acá te dice ranura o penetración completa. ¿Sale? Y luego, acá te dice ranuras con penetración parcial. Entonces, te dice que tú apliques para revisar cuando la soldadura es perpendicular a la carga, entonces apliques la sección J4, ¿sale? Entonces, la sección J4 es un elemento a tensión. Entonces, habría que checarlo ahí. Eso es en cuanto al metal base. En cuanto a la soldadura, ¿sí? Que chequemos la sección B21A.
¿Sale? En cuanto al metal base, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque si tú vas a la sección J4, en este caso el metal base, ¿quién es? Pues el patín, en este caso. Entonces, como es un elemento de tensión, entonces aquí tú dirías, digo, no lo vayan a anotar ahí en el INPE, sino simplemente nada más para que lo tengamos ahí presente. Entonces, la resistencia a tensión es igual, la resistencia nominal es igual al área, ajá, por el FY. ¿Sale? En este caso para el metal base, como es un elemento de tensión. Y si fuera, eso es por fluencia, si fuera por factura, bueno, había que sacar el área neta, el área neta de la sección para aplicarlo. Pero acá, en la J21, había que ver qué dice la J21. Entonces, vamos para arriba, J2, los dos, bueno, no sé si es ecuación o sección. Ver J21A. 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 21. Ahí está. J2. Soldaduras de filete. Dice que es la J2. Soldadura J. La 1 es de ranura. La 2 es de filete, pero no hay 1A. Vamos a ver aquí otra vez. Vamos a ver. PJ2. 1A. La J2, ¿dónde está? No, pero llegamos a la, esta es la J, ¿No es la 192, profe? J2. Ajá. J2 y luego dice 1A. Ahí está. J2, 1A. Entonces dice ahí que para soldaduras de ranura, ¿sale? En este caso nuestra soldadura es de penetración parcial y es de ranura. Entonces se considera que el área efectiva de la soldadura de ranura es la longitud de la soldadura por su garganta efectiva. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajarlo ahí con esa parte. Dice, la garganta efectiva de una soldadura ranura con penetración completa de la junta, ¿sí? Debe ser el espesor de la parte más delgada. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos. Por favor, hazme favor La garganta efectiva de la soldadura con penetración parcial de la junta debe ser como se muestra en la sección, en la tabla J21. Ahí está. Entonces, llegamos acá, J21. Había que ver prácticamente esta parte. Pero bueno, resumiendo todo lo que acabamos de ver, entonces lo que tenemos que hacer es revisar la soldadura, o más bien dicho, como como es de penetración completa, entonces, perdón, parcial, entonces lo que vamos a hacer es incluir, vean, incluir el metal base, ¿sí? Ahí está el metal base, que es un espesor de ¿cómo se llama? De 1 pulgada, pero en este caso vamos a considerar el espesor de 3/4 para la soldadura. Y vamos a decir que esos 3/4 forman parte del metal base. Pues porque es la parte que estamos uniendo nada más. Entonces, si yo reviso esta parte, que el espesor de 3/4 por el ancho de la placa, que son 7 pulgadas, esto me va a dar un área, no sé de cuánto, ¿tienen por ahí el dato? ¿Cuánto es 3/4 por 7? 5.25. 5.25. Sí. Ok. Entonces, para efectos de tensión, podemos aplicar esta parte. Entonces, si yo checo el metal base como tal, entonces el metal base, la placa es de A36. Puedo considerar los A36 como tal. Entonces, vamos a decir que la resistencia son el área 5.25 por ¿cómo se llama? Se me fue el FY, que son 36. Aquí no sé cuánto sea. 189. ¿Cuánto?
189. 189. Kips. Por punto 9, 170. 170. Ok, esto me faltaría que esto lo anotan ustedes por ahí nada más en sus revisiones. Entonces, estos 170, ¿cuál es la carga lateral que nosotros estamos aplicando en un patín? Esa fuerza de tensión. 167. 167. Entonces, el revisar, el considerar como penetración completa, perdón, otra vez, parcial, y considerando el metal base únicamente, sí, con el espesor al cual estás tú colocándole el bisel, ajá, entonces nos dan 170 kips contra 167 que tenemos. O sea, prácticamente andamos al límite. Entonces aquí lo que a lo mejor te convendría es hacer un poco más ancha la placa. ¿Para qué? Pues para que tú aumentes un poco más el área y como consecuencia pues aumentas más la resistencia. A lo mejor 8 pulgadas pueden ser suficientes, ¿vale? En este caso es ¿cómo se llama? Para tensión, ¿sale? Entonces, habría que revisar nuevamente bien claramente, no nada más es de meterle penetración parcial a la conexión, porque si no pasa, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer esta placa más ancha, de modo tal que tú tengas mayor resistencia. Ahora, yo he visto en muchos casos que este tipo de conexiones, si ustedes han sido un poco fijones o lo que hacen es esto, hay que hacerlo un poco más ancho, ¿sí? Y llevártela así, miren, hasta por acá incluso se puede llevar así, de esta manera, en forma diagonal, hasta acá, lo que tú necesites, o sea, de eso le ganas, aquí a lo mejor te puedes ir hasta, fíjate, yo me podría ir hasta 10 pulgadas acá, y aquí pues dejarlo en los 7 pulgadas. Entonces, ahorro un poco de material, pero ¿qué crees? A lo mejor te cuesta mucho trabajo, bueno, lejos de ahorrar, a lo mejor desperdicias más de lo que se necesita, ¿no? Porque por hacer estos quiebres, nosotros podemos meternos ahí en problemas de estar desperdiciando tanto material. Entonces, aquí a lo mejor estamos al límite, pero nos faltaría un poco de ancho de la placa y lo podemos hacer. Pero bueno, por el momento así lo dejamos y yo les recomiendo que vean más la sección. ¿Qué tabla es? Aquí lo vamos a poner como antecedente, ver tabla J25A para la soldadura. Entonces, chéquenlo por ahí para que se quede más claro lo que estamos comentando. No sé si hay algún comentario. Les digo, esto nos falta todavía complementarlo con los atizadores. Lo vamos a hacer acabando la placa esta que viene, digo la placa, la conexión, y para que ataquemos los dos problemas de una vez con el diseño de los atizadores. ¿Algún comentario, chicos y chicas? Todo bien, ingeniero. Sí. Bien, profe. Ok, entonces chequen esta parte para que lo aterricemos de mejor manera. Bien, voy a cerrar esta parte de modo tal que no me guarden los cambios porque luego los ando cambiando. Ok. Bien, entonces, estamos en la parte de conexiones, de conexiones con placa extremo. Obviamente, también forman parte de las placas o conexiones rígidas que nosotros debemos estar siempre dispuestos o al menos tener presentes en cuanto al diseño. Entonces, miren, generalmente cuando hablamos de placas extremo, obviamente una opción es para unirlas hacia la columna.
pero también muchas veces los ocupamos, las placas extremo, para unir viga con viga, ¿sale? Entonces, la placa extremo la soldamos al extremo de la viga y obviamente en el otro extremo de la viga pues también las soldamos y unimos con tornillos. Esa es una opción viable para hacer la unión. Sin embargo, muchas veces al centro, sí, o si la ocupamos para una unión entre vigas, en la parte central de la viga o en algún lado de la viga, necesitamos atender a lo mejor superficies libres de obstáculos. Entonces, el hecho de colocar las placas significa que tenemos que arriba del patín superior y obviamente abajo del patín inferior, la placa extremo se tiene que extender, y más aún si tú le colocas unos atizadores. Entonces tenemos que ahí ver si son tan factibles o si podemos utilizar ese tipo de unión para la continuación de vigas. En el caso de columnas, la unión entre vigas y columnas, pues ahí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque pues ya estamos prácticamente en el extremo. Sin embargo, el colocar ese tipo de elementos, como ustedes están viendo acá, los atizadores, puede ser que también imposibilite que esta área precisamente se pueda ocupar o incluso nos esté estorbando. Entonces, a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No debo de tener atizadores ahí, entonces quítalos y déjame nada más la placa extremo con sus tornillos. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pues verificar a lo mejor el tamaño o el espesor de la placa para que cumpla con sus requerimientos de resistencia. Entonces, esos son ejemplos, ven, vamos a estar trabajando en ellos. Aquí hay una figura del ¿cómo se llama? En 3D bien bonita. Ajá, entonces, por ahí vamos a trabajar. Acá más, tenemos más placas extremos, como ustedes lo están viendo. Vamos a decir que la viga se suelda, estas líneas amarillas, pues son la soldadura de la viga a la placa extrema. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Generalmente, el alma se une con filete, y el patín, de preferencia, háganlo con penetración, ¿sale? Con soldadura de penetración. Una soldadura de penetración te da más resistencia que una soldadura de filete. Entonces, trátenlo de hacer de esa manera. Muchas veces cuesta porque tienes que, en un inicio tienes que hacer preparaciones a la placa, tienes que hacer el biselado y posteriormente rellenarlo de soldadura. Y siempre vean, aquí está la columna, la línea vertical o el vertical, siempre hay que colocarles sus respectivos atizadores. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, acabando este problema de diseñar la placa, empezamos con el diseño de los atizadores. ¿Cómo trabajan esas conexiones? Vean, dependiendo de la dirección del momento, ¿sí? Vamos, si el momento es así, es positivo, ajá, la zona superior de la conexión es la zona, le vamos a llamar zona de tensión, ¿sale? Entonces, tanto la placa en la parte superior como los tornillos o los pernos están trabajando a efectos de tensión. Entonces, prácticamente en esta zona es la que nosotros debemos de poner más atención precisamente para el dimensionamiento de la placa, para el correcto seleccionamiento de los diámetros de los tornillos, para que obviamente las resistencias que tengamos ahí pues sean correctas, ¿no? O que cumplan con los códigos de diseño. Siempre posiblemente vas a tener deformaciones, claro que sí, siempre, pero que esas deformaciones estén por abajo de modo tal que no te generen esfuerzos, le repito, esfuerzos arriba de los permitidos. Entonces, esta es una gráfica de cómo se comportan las conexiones con placa extremo. Vean, aquí el detalle es que la zona de tensión, que es el patín, va a tratar de jalar ¿sí? a la placa, puesto que está restringido acá con los tornillos y acá abajo también está restringido. Entonces hay una zona crítica. Acá, incluso acá mismo se ve la línea amarilla, son zonas o líneas donde se presentan los mayores esfuerzos. Entonces, tanto arriba del patín como abajo del patín,
del patín en tensión, tenemos que poner especial atención para evitar que nuestras placas se deformen considerablemente. Ahora, si la deformación que tú calculas o prevés va a ser significativa, entonces en ese momento puedes colocar el atiesador que tanto estamos hace rato cuestionando. Entonces con esto evitas precisamente este efecto de pandeo en la placa. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Acá, bueno, son otro tipo de conexiones, prácticamente es la que nosotros quise detenerme ahí para que veamos la parte de continuación de conexiones y luego seguimos con estas. Entonces ya nos metemos de lleno con la parte teórica de ese tipo de conexiones. Entonces, para el diseño de conexiones, de ese tipo de conexiones de placa extremo, ¿sí? Vamos a nosotros a tratar de seguir las recomendaciones que vienen en una, guía de diseño que te recomienda el ISC, ¿sí? Y así se llama, Extended and Plate Moment Connection Seismic and Window Application. Entonces, son prácticamente aplicaciones para efectos de sismo y viento, para conexiones a momento con placa extrema. Los autores o sí, los que están trabajando aquí o trabajaron aquí, pues, están indicados acá, y la única ayuda que tenemos es en la segunda edición. Entonces, si ustedes lo buscan en internet tal cual, así, lo pueden bajar de inmediato, sin problema. Pero si no, no me acuerdo si lo compartí o no lo compartí, esta parte. Dígame si lo compartí o no. La guía 4. Creo que no me están escuchando, ¿o sí? Creo que no, profe. No, creo No. que no, profe. Ok, de una vez antes de que se me olvide, la voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí. ¿Vale? Entonces, esa sería la parte teórica, es un montón de información ahí. Y bueno, prácticamente vamos a hacer una aplicación de un solo tipo de conexión que nos manejan esas guías. Esas guías, vean, nos manejan 3 tipos de conexiones. Una, ¿sí? Con 4 tornillos en la zona de tensión. Esta es en la zona de tensión. Aquí te ponen el momento, hacia arriba o hacia abajo, puesto que si es hacia abajo o es positivo, esta sería la tensión. Si es hacia arriba o negativo, esta sería tensión. Por eso te pone el símbolo de momento en las 2 direcciones. Entonces, pero son 4 tornillos en la zona de tensión y así se llaman. 4 volts un stiffnet. O sea, 4 tornillos, no atizado. Un stiffnet significa no atizado. ¿Sale? Los atizadores son estos. Entonces, así lo llaman 4E. También podemos tener 4E, pero con atizadores, Steven. Pues aquí tenemos. O bien con 8 tornillos, en la zona de tensión. Y le llamamos 8 volt Stevenet, 8ES. 4ES para 4 tornillos con atizadores y 8S con 8 tornillos con atizadores. Entonces estamos ahorita ya en condiciones de poder hacer unos ejemplos de estos. Digo, no es tan complicado. No hay que seguirle ahí las recomendaciones que nos maneja estas guías, ¿no? Bien. Cuando nosotros tratamos de utilizar una conexión con placa extremo, pues obviamente también debemos de ver sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Entonces, supuestamente acá digo, a reserva de que alguien me diga lo contrario, porque yo en realidad no he platicado con un constructor y que me diga, ¿sabes qué? Son ventajosas o desventajosas. Estos puntos que estamos indicando ahí, pues son extraídos de ¿cómo se llama? Pues de la literatura, prácticamente. Pero bueno, vamos a decir que pues han tenido esas situaciones y obviamente han plasmado sus ventajas. Entonces,
Esto es, dice que es muy adecuado para el montaje, puesto que todo lo que es tornillos, pues tú lo haces en campo. Entonces, todo lo que se refiere a soldadura, hay que hacerlo en taller, evitando en lo mayor problema, en todo posible, soldaduras en campo. Entonces, ahí hay que tener eso presente. Entonces, tanto conexiones rígidas como este tipo, bueno, con placas en los patines, como con placas en los extremos, te recomiendan siempre que todas las conexiones soldadas siempre las hagas en lo mayor posible en un taller. Todo lo que es atornillado siempre lo realices en campo. Digo, generalmente es así porque obviamente, ¿para qué haces una conexión atornillada? Pues para que tú agilices el proceso de la construcción, ¿vale? Y obviamente, no tengamos, bueno, y atacar diferentes frentes, porque de lo contrario, el estar soldando, tenemos que primero soldar, posteriormente esperar que se enfríe y posteriormente hacer la prueba respectiva de que, o las inspecciones respectivas de que la soldadura fue correctamente aplicada. Entonces, eso lleva tiempo y obviamente te va atrasando la parte de la construcción. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Sin la necesidad de soldadura de campo, el proceso de montaje es relativamente rápido y generalmente económico. Bueno, pues eso nos los puede practicar más bien hecho un constructor, ¿vale? Si la fabricación es precisa, es fácil de hacer o mantener a nivel el marco. Aquí es uno de los, dice que sí es precisa, pero ¿qué tal si no? Entonces ya tienes problemas, ahorita lo mencionamos acá. El costo de instalado es competitivo para la mayoría de los casos. Bueno, pues, les decía, prácticamente esto nos los pueden complementar o nos los pueden ratificar los que se dedican a la construcción y principalmente en construcción de acero. Algunas de las desventajas. Aquí sí tenemos serios detallitos. Una de ellas es que las vigas, ¿sí? Se requiere que se fabriquen casi precisas y sobre todo, si esas vigas las vas a colocar para unir columnas, bueno, pues que las columnas también sean totalmente verticales y que la separación de estas pues obedezca de acuerdo a los planos de ingeniería. De lo contrario, cuando tú vengas y trates de montar la viga, ¿qué crees? No vas a poder colocar la viga, o bien, dado que a lo mejor las columnas quedan un poco cerradas y va a ser imposible meterlas. Pero ¿qué pasa si quedan abiertas? Pues va a ser otra vez imposible. Bueno, de un lado pues lo puedes unir, pero del otro lado va a quedar una pequeña abertura. Entonces cuando empiezas a hacer el apretado, la placa y el espesor de la columna, del patín, el espesor del patín de la columna van a sufrir esfuerzos residuales. ¿Por qué? Porque al momento de estarlos tensando, los pernos, pues vas a empezarles a provocar fricciones a esos elementos. Entonces, por eso te dicen que las cuadraturas, que las longitudes deben ser prácticamente precisas. Sin embargo, te dicen, ¿sabes qué? Para evitar ese tipo de situaciones, trata de que las vigas, bueno, pues obviamente se mantengan o sean fabricadas en un cuarto o tres octavos de pulgada menor que su longitud de diseño. ¿Sale? Entonces, hay que checarla por ahí. Y aquí el problema es que dicen que las placas en los extremos a menudo se deforman por la aplicación de la soldadura, por la presencia de calor. Entonces hay que tomar también esa parte. Las placas extremos están sujetas a rasgado laminal en la región de la soldadura, en la zona de tensión. Esto es muy importante. Muchas veces, si nosotros no tenemos el correcto control de la soldadura, en esta zona donde yo voy a aplicar soldadura acá, exactamente, del patín a la placa, entonces pueden hacerse unos desprendimientos de la soldadura y ahí lo llaman de manera laminar. Entonces, eso sí lo he visto, no necesariamente en ese tipo de conexiones, pero sí, yo que luego he ido a las plataformas marinas en Ciudad del Carmen, sí se ve ese efecto cuando hacemos la unión entre elementos, sobre todo placas, y que esas placas están a tensión, entonces sí, la soldadura se empieza como que a desprender, e incluso la placa
Porque la placa en sí, si tú lo analizas muy a fondo, no es sólido, sino que la placa son puras laminitas que van pegadas, entonces se van desprendiendo. Lo mismo sucede cuando ya hay presencia de corrosión. Entonces, la corrosión, ¿qué va haciendo? Pues te va desprendiendo filamentos de placa y en un momento dado, pues el espesor original del elemento de la placa va a ir reduciendo precisamente porque se está corroyendo. Entonces, esa corrosión, pues lo que va haciendo es desprendiendo laminalmente los N, ¿cómo le podemos? Los N fibras con la que está compuesta pues una placa o un perfil. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Entonces, acá en esta situación, cuando esta ventaja dice, bueno, de las desventajas que tenemos, dice que ahí, bueno, pues si las columnas están muy separadas, bueno, supongamos que quedaron separadas, no sé, un cuarto de pulgada, ¿sí? Y obviamente a la viga también le dejaste su cuarto de pulgada más corta, entonces ya se vuelve media pulgada de espacio. Entonces lo que hacen, digo, y tampoco debe ser tan grande, lo que hacen es meter una placa nuevamente de sacrificio, como lo hicimos en la conexión anterior, como una especie de peine. ¿Para qué? Pues para que se libre precisamente el espacio que vaya a haber entre el patín y la placa. Y de esa manera pues ya llevar a hacer la conexión correctamente y así evitar en lo mayor posible generarle esfuerzos adicionales al patín y a la placa. Entonces, eso sí lo he visto. De hecho, he visto en unas conexiones que así lo hicieron. Y bueno, en unas conexiones que luego me pongo ahí de observador bueno, hay un estacionamiento aquí en la zona donde vivo que las conexiones son de este tipo, las vigas, y en algunos casos llevan esos peines que les decía, son placas que las incrustan, ajá, y disminuyes el espacio que hay entre la placa y el patín de la columna. Entonces, sería una muy buena opción para poder Ok. Entonces, estamos en esa parte. Bien, entonces para poder nosotros diseñar una conexión de este tipo, les repito, ¿cómo se llama? Les sugiero que consulten esas ayudas que nos están ahí proporcionando, que son unas guías prácticamente de ayuda, y aplicar lo que indica ahí. Bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para el diseño de este tipo de conexiones? Bueno, pues obviamente el momento, hay que ver de qué magnitud es el momento que se está aplicando. Hay que conocer la resistencia de los tornillos, obviamente, la resistencia de la placa, ajá, y obviamente verificar que el patín de la columna pues, no se nos vaya a pandear, ¿sale? Ahora, la resistencia de los tornillos de ese tipo de conexión, ¿sí? Obviamente la vamos a estar nosotros analizando o va a estar regida prácticamente por los tornillos que están a tensión. Es decir, el momento viene así como lo estamos indicando. Los tornillos que en realidad se deben de diseñar son estos tornillos, los que están en la parte superior. Pero si el momento va en sentido contrario, entonces los que se deben de diseñar prácticamente son estos. Ahora, los tornillos, en este caso, si obedecemos a esta dirección del momento, los tornillos inferiores únicamente los vamos a considerar como si estuvieran trabajando
acortante, ¿vale? Entonces, en algunos casos, tú vas a tener aquí 4, en algunos casos a lo mejor nada más podrían ser necesarios 2 tornillos, ¿sale? Aquí pues lo estamos colocando 4 o le están colocando 4 porque pues es un ejemplo nada más. En realidad, muchos casos tienes 4 tornillos y 2 tornillos, ya sea que los coloques arriba del patín inferior o bien abajo del patín inferior. Entonces ahí ya no habría tanto problema. Entonces, le repito, porque estos tornillos inferiores se utilizan prácticamente para efectos o para que resistan los efectos de cortante. Y estos 4 tornillos que nosotros estamos manejando aquí, estos 2 y estos 2 van a estar sujetos a esfuerzos o a cargas por tensión. Entonces, vamos a decir que la deformación de esa conexión sería más o menos reflejada de este tipo, en donde en el patín en compresión, justo al centro de ese patín, la deformación es prácticamente 0. Y la deformación máxima que nosotros podamos alcanzar es 1. Puede ser 1 pulgada, un centímetro, es una deformación unitaria prácticamente a la que estamos indicando ahí. Y en base a esa deformación, nosotros vamos a determinar cómo estarían trabajando esos tornillos. Entonces, si toman esa deformación, tú puedes definir prácticamente el giro de esa conexión. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos un pequeño giro, aunque nosotros no lo alcanzamos a ver, pero sí hay una pequeña rotación. Ahora, entonces, el diseño prácticamente lo vamos a hacer considerando que esos 4 tornillos están sujetos a tensión, ¿sale? Y la tensión va a ser igual para uno como para el otro, tanto para el superior como el inferior. Pero si te das cuenta acá, definitivamente los que van a estar más sujetos a tensión, la mayor tensión serían los más alejados, que serían estos. Obviamente, al estar más, a estar sujetos a mayor fuerza de tensión, pues obviamente su deformación incrementa. Y los de abajo, pues van a ser los menos castigados y por lo tanto su deformación pues reduce ligeramente. Pero para fines de diseño de acá de nosotros, vamos a considerar que los 4 tornillos están trabajando. Atención. Bien. Y igual fuerza de tensión. Acá hay una figura de la nomenclatura que sigue para diseño de esas conexiones. Obviamente necesitamos el ancho de la placa, el gramil, ¿cómo se llama? La separación de los tornillos. Ese gramil obedece, si tú lo vas a unir a una columna tipo W, pues ese gramil, ¿quién es? Pues el gramil de la columna. Pero si no, si tienes un perfil de este tipo, que son 2 cajoncitos o 2 canales, entonces tienes que checar también el gramil en el alma de ese canal. Entonces, por ahí hay que tomarlo en cuenta. Tenemos una nomenclatura como una PF0, que es una línea, o más, no es la línea, más mucho la distancia que hay del paño superior del patín, de la viga, al centro de los agujeros superiores, y lo mismo el PPI del paño inferior al centro de los agujeros. El espesor del patín, necesitamos tomar como referencia, vean, el centro del patín inferior, o bien el centro del patín en compresión. A partir de ahí nosotros vamos a ubicar la posición de los tornillos o de los agujeros, como tú gustes, tanto los que están abajo del patín como los que están arriba del patín. A los que están abajo le llamamos H1 y los que están arriba le llamamos H0. ¿Sale? Entonces, con esas nomenclaturas nosotros podemos empezar nuestras expresiones o poder proceder con el cálculo de nuestras expresiones de resistencias. Bien, ya prácticamente acá nosotros, definitivamente para calcular el diámetro de los tornillos, ¿sí? El diámetro de los tornillos nos dice que ocupemos 2 veces el momento último entre pi por phi FNT, que es la resistencia a tensión, por H0 más H1. Bueno, yo preguntaría, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a esta expresión? Bien, pues vamos a suponer que los 4 tornillos están a tensión. Obviamente su reacción es hacia abajo. Entonces, ¿la acción quién es? Pues la acción que yo tengo en los tornillos
pues sería esta, la fuerza de tensión que yo traigo sería acá, obviamente, y la reacción que yo traigo acá sería esta. Hagamos de cuenta que esta línea azul es el espesor del patín. Por lo tanto, en cuanto se deformen, ¿sí? Conforme se vaya deformando la placa extremo, ¿sí? Entonces, va a haber una puntita, como estamos viendo acá, que va a generarse como una especie de palanca. Haz de cuenta que la deformación acá y aquí hay una reacción por el contacto entre los dos, entre la placa y el patín. Lo mismo acá. Entonces, eso siempre va a suceder. Pero bueno, para fines de este cálculo vamos a decir que no existen tales contactos y por lo tanto no existen estas fuerzas. Entonces, yo le estoy ahí traduciendo prácticamente como si no existiera una palanca. ¿Sale? Entonces vamos a evitar o a despreciar esas fuerzas de contacto precisamente debidas a la deformación de la placa y procedemos a calcular nuestras expresiones para calcular primero el diámetro que tú requieres y posteriormente el espesor que se requiere. Pero antes de aplicar esta ecuación, me gustaría, a ver si me cabe aquí en esta hoja, ¿dónde sería bueno? Acá, igual acá me cabe. Entonces, para que vean cómo llegamos a esa expresión, pero lo vamos a hacer con la, ¿cómo se llama? Con el lápiz del Zoom. A ver, déjenme borrar todos acá, borrar mis dibujos. Ahí está. Ok, veamos. Entonces, dijimos que estos 4 tornillos van a estar sujetos a tensión. Entonces, para ello, yo necesito encontrar primero la resistencia a tensión. ¿Se acuerdan cuál es la resistencia a tensión o la fuerza de tensión de un perno? ¿Cómo lo calculamos, chicos? ¿O de un tornillo? Si es tensión, calculábamos el FNT, ¿por quién? Por el área del tornillo. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso creo que ya está más que claro. ¿Sale? Ahora, por otro lado, si yo tomo momentos, vean, si hago sumatoria de momentos, en el patín en compresión, ¿cómo quedarían? Si yo someto esos 2 tornillos o esas 2 hileras de tornillos a la máxima fuerza de tensión o a su máxima resistencia, pues voy a poner acá la resistencia de esos tornillos. Es más, los voy a poner al contrario. Serían este acá. ¿Sale? Porque obviamente el momento viene para acá, entonces la resistencia es en sentido contrario. Es hacia acá. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a hacer esa parte, voy a hacer sumatoria. Entonces, primero me posiciono acá y luego agarro los de arriba. ¿Cuántos pernos tengo ahí? Pues 2 pernos. ¿Sale? 2 pernos. Y esa resistencia yo la voy a llamar como PT. ¿Sale? Entonces, PT, ¿por quién? Por H0. Más otros 2 pernos que están acá, que serían estos 2. Nuevamente es la misma fuerza, vamos a decirle que va a estar sujeto a la misma fuerza. 2PT por H1. ¿Sale? Entonces, así sería mi sumatoria de momentos, pero ¿qué crees? Me faltaría uno más. Vamos a llamarle que es el momento menos el momento que yo estoy aplicando. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a estar trabajando y aquí pues, obviamente tengo que igualar a 0. ¿Sale? Entonces, ahí vamos. Ahora bien, ¿cuánto vale el PT? Bueno, pues el PT o la fuerza de tensión es el FNT por el área del volt. Acá,
¿cuánto vale el área del bol? ¿Se acuerdan? Pi, ¿por quién? ¿Por el diámetro del bol o del perno? Le ponemos bol. Déjenme, bueno, ya no lo, para no borrarlo todo, entre 4. Que es el cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer, esto lo voy a pasar para acá, lo voy a igualar, entonces despejo el momento, y lo voy a igualar al momento último, ¿sí? En este caso, voy a aquí agrupar 2 PTs por H0 más H1. ¿Estamos? Entonces, por ahí tenemos. Ahora bien, el PT, ¿cuánto vale? El PT vale, entonces si yo hago esto 2 veces, el PT vale pi, no, es FNT, que es acá, por el área del bol. Luego pi por diámetro del bol al cuadrado entre 4. ¿Sale? Y todo esto por H0 más H1. ¿Sale? Entonces yo aquí voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, entonces voy a dividir, en este caso, voy a despejando dB, obviamente al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener el momento último arriba. Pasa multiplicando por 4, dividiendo entre 2 veces FNT por H0 por H1. Me faltó acá el pi. ¿Sí lo están viendo? ¿Dónde me faltó? Ahí está. 2pi FNT H0 H1. Entonces, si yo despejando D, si yo despejo el diámetro del bol, pues ya me va a quedar la raíz cuadrada de todo lo que está acá adentro. Esa raíz cuadrada es lo que nosotros estamos ya prácticamente indicando acá en la ecuación. 2 momentos, obviamente, 4 entre 2, pues son 2. 2 momento último, el phi por el FNT H0 H1. Ahora, dependiendo del criterio de diseño, obviamente aquí me faltaría aplicar el phi NT porque es el LRFD, y si es para el SD, entonces el omega iría en la parte de arriba. Entonces, de esa manera nosotros determinamos el diámetro de los tornillos considerando que los tornillos, los 4 tornillos superiores están a tensión. ¿Sale? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Algo similar se tiene que hacer precisamente para determinar el espesor de la placa. ¿Sale? El espesor de la placa está en función de la raíz cuadrada. De aquí le damos un factor de 1.11. Ya si ustedes leen las ayudas que les acabo de pasar o las guías que les acabo de pasar, van a entender un poco más de cómo llegamos a este 1.11. ¿Vale? ¿Por qué? Por el momento, en este caso, el momento nominal nosotros lo tenemos que igualar al momento último porque es el que nosotros estamos aplicando, ¿sí? Entre los factores respectivos de seguridad, el esfuerzo de fluencia y una YP. Esa YP prácticamente nos define un parámetro que es establece que existe una fluencia en la conexión. Entonces, parámetro que establece la línea de fluencia en la placa externa. Ese parámetro, si nosotros vemos, prácticamente lo estamos indicando en esta línea. ¿Sale? Esta es una línea, la línea de fluencia. ¿Sale? Entonces, esa línea de fluencia le encontramos a una separación S de los tornillos inferiores. Y precisamente eso sería lo más latoso de encontrar. Entonces, vamos para allá precisamente. Entonces, tenemos que encontrar ese valor de YP. ¿Vale? Ahora bien, entonces, yo les recomendaría, por favor, que lean las notas. Digo, no que lean todo, porque sí es un montón, pero hay una parte donde te dice que es el procedimiento de diseño de este tipo de conexiones y prácticamente te va resumiendo
las formulaciones que nosotros estamos viendo para este tipo de conexiones en particular. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan algún comentario por acá, chicos y chicas. Comenten, por favor. ¿Nada? No, profesor, de momento todo claro. Todo claro. Ok, entonces voy a borrar esto porque es parte de la presentación ¿dónde está el borrador? Aquí está. Borrar todos los dibujos, ahí está. Para que no se vean ahí tan amontonados. Entonces, así de simple. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Ahí mismo, en esas láminas, ¿sí? O en esas hojas que tienen ustedes ya en la mano, van a encontrar las diferentes expresiones que nos van a ayudar principalmente para encontrar la YP, ¿sale? Esa línea de fluencia y el valor de la S, que es prácticamente lo que estamos indicando acá. Entonces, ahí en las notas que ustedes tienen, no se ve muy bien los paréntesis, ¿sale? Entonces, los paréntesis correctos son los que están indicados aquí en color rojo. Entonces, trátenlos de seguir, porque pues, obviamente si no le damos la correcta separación, pues nunca vamos a llegar a los valores. ¿Estamos? Entonces, por ahí tenemos esta parte. Entonces, hay que seguirlo de esta manera. Tenemos en el extremo de la placa para calcular el momento, ¿sale? Para calcular el YP, la S y los tornillos bueno, la ruptura de los tornillos, ¿sale? Entonces, prácticamente la encontramos con esta resistencia, ¿sale? De esta manera, para este tipo de conexiones, que son los tipo 4E, es decir, con 4 tornillos, ajá, sin atizadores. ¿Sale? Entonces aquí tenemos esa parte. Tenemos también, digo, aquí nomás resumiendo el espesor de la placa. Entonces, vamos a ocupar el momento último, el esfuerzo de fluencia y ese punto de fluencia. Ese es el que nos interesa. Y prácticamente ahí tendremos. En esas láminas que ustedes van a ver, van a tener lo mismo, esto mismo, pero para los diferentes tipos de conexiones, que serían estos tipos, ¿sale? Entonces, ahorita nada más nos vamos a entretener precisamente con el 4E, sin atizadores. Si ustedes tienen la necesidad de realizar un ejercicio o diseñar una conexión de este tipo con atizadores, bueno, entonces les recomiendo que sigan leyendo o consultando esas guías, ¿sale? Entonces prácticamente así lo vamos a estar trabajando. Y hasta acá, entonces, es la parte teórica de ese tipo de conexiones. Entonces, lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, yo les pediría que ustedes empiecen a diseñar la conexión con placa extremo del ejemplo que se está mostrando. Vean, tenemos un momento y un cortante y necesitamos nosotros habilitar precisamente o conocer el espesor de la placa y sobre todo el diámetro de los tornillos, ¿sale? Hay que conocer el diámetro de esos tornillos. Los tornillos deben ser A325-N, fabricados, hacer los agujeros estándares. Y vamos a utilizar electrodos E70XX. La placa será en acero A36. El momento que se debe de aplicar son 270 kips y el cortante 65. La viga corresponde a una viga de 18 por 50 en A992 y la columna una de 14 por 99. De igual manera en A992. Entonces, con cualquiera de los criterios, yo de preferencia nada más lo haría con bueno, háganlo por los dos. Aquí incluso estamos dando para el RPD y para el SD. Entonces, es una conexión
tipo 4E es una placa extremo no apiezada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues obviamente, conocer primeramente el diámetro de los tornillos, posteriormente verificar, perdón, posteriormente verificar el espesor de la placa. Sin embargo, es conveniente que nosotros para nuestro ejercicio empecemos precisamente a proponer estas separaciones, PP0 y PPI. No tenemos ni el diámetro, definitivamente. Tú puedes ir a utilizar verificar primeramente si los tornillos recomendados para la columna de 14 por 99, si ese diámetro de tornillos son suficientes para para resistir la tensión que se va a generar. Esos 4 tornillos, verificar si son suficientes. Si no son suficientes, bueno, pues podemos ir incrementando el diámetro. Pero aquí lo que yo les recomendaría es que primeramente tenemos que establecer, si vamos a colocar 4 tornillos, hay que verificar, 1, el gramil. 2, las separaciones mínimas al borde, que tengo acá, del borde de la placa, como al borde del perfil. Entonces, hay que checar esas separaciones. Entonces, a lo mejor tú puedes empezar a decir que el perno va a ser de 1 pulgada. Perfecto. Entonces, si el perno es de 1 pulgada, entonces, en función de eso, tú propones esas separaciones, la PFI y la PF0. ¿Sale? Entonces, con esa propuesta inicial, ahora sí, procedes a determinar el diámetro de los tornillos. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan algún comentario, chicos. Tienen más chamba, acuérdense que ahora les va a tocar trabajar más. El próximo viernes, recuerden ustedes, tienen que entregarme la primera conexión, tanto en Excel como en el programa RAM Connection. Para este tipo de conexión, las placas extremo, no sé si las tenga ya habilitadas el RAM Connection. Hay que checarlo. No estoy seguro, ¿eh? Entonces, si lo tiene, pues qué bueno, ¿eh? Lo podemos comprobar. Y si no, pues ni modo, nos tenemos que conformar con nuestras placas hechas en Excel. Entonces, no sé si tengan comentarios, chicos, de una vez. De una vez. Oiga, profe, yo tengo una duda del programa. ¿Cómo se usa ese programa? Yo nunca lo he usado. Yo tampoco casi no lo he usado, entonces lo que yo poco que he estado usando es yendo a los, ¿cómo se llama? A los tutoriales de YouTube. La verdad es que tampoco yo lo he utilizado mucho, ¿eh? O sea, apenas estoy haciendo mis mininos por ahí, pero desgraciadamente no he podido meterme a fondo porque el tiempo que tengo desgraciadamente es muy corto, pero lo poco que sí sé es que te maneja infinidad de conexiones. Entonces lo que yo he hecho es empezar a picarle y empezar a hacer anotaciones de qué cada comando que le voy aplicando, bueno, pues qué me realiza, ¿no? Entonces, no te puedo decir cómo se usa así exactamente, pero lo que sí sé es que puedo decirle que sea nuevo. Y aquí prácticamente serían los tipos de conexiones que tenemos. Entonces, si yo ocupo una de ellas, por ejemplo, le doy OK y prácticamente me va mostrando qué tipo de unión tengo que hacer. Y así me la puedo llevar. Incluso puedes mostrar aquí unas 4 o 5 conexiones. Entonces, y luego acá vas combinando con estos efectos. ¿Okay? Entonces, es importante que se metan un poco. ¿Sale? Entonces, ahí se los encargo, por favor.
Profe, ¿cómo se entrega o sea, cómo le vamos a entregar esa tarea aquí en el RAM Connection? Sí, en el RAM Connection, digo, no tengo una salida acá, pero hay una opción, cuando ya tengas bien modelado y generado tus cargas, hay una aplicación, una opción para imprimir en PDF. Lo imprimimos. De hecho, nosotros podemos checar ahí en el RAM Connections, en los resultados. Hay una pestañita que te imprime prácticamente todo el desglose, ajá, de manera detallada de los cálculos que va haciendo. También hay manera de reducirlo, pero hay una manera de extenderlo. Entonces, te recomiendo que lo cheques por ahí. Ok, y en Excel, con que vayamos poniendo paso a paso igual y le Sí, entregamos la hoja de Excel. sí, en Excel me lo mandan, por favor. Lo que sí les recomiendo es que, así como les pasé el PDF, vayan metiendo sus figuritas y ver cuáles son las zonas críticas que ustedes están analizando. Eso les va a ayudar mucho. Y no solamente nada más meter las puras fórmulas, porque alguien que la revise, pues no va a entender ni papas. Pero si tú le colocas una figura, en qué zona estás trabajando o qué zona estás revisando, créeme que lo va a entender perfectamente. Ok. Vale. Entonces, aquí le paramos, chicos. Profe, Dime. la otra se había comentado que a ver si era posible que nos mandara el RAM, el programa de RAM, pero Ah, ya no supe si nos los puede proporcionar o no, profe. déjenme, ahorita en la clase que estoy lo busco. A ver, en la siguiente clase lo voy a tratar de buscar y si lo encuentro, se los comparto de inmediato. ¿Vale? Sí, profe, por favor, si se puede, claro. Va. No, no, sí, claro, si se puede y se puede compartir, pues ¿por qué no? Dale, pues aquí los dejo. Un favor, pónganse presente en el chat, por favor. Quiero copiar el chat. Nada más.